Bueno, muchas gracias. La meditación de John Donne, que da título a la famosa novela de Hemingway, ¿Por quién dobla la campana?, dice esto: nadie es una isla, nadie es completo en sí mismo. Y como no somos una isla, estamos obligados a buscar formas de adaptarnos al hábitat que nos rodea. Todo, digamos, de personas, países, organizaciones. Y nuestro hábitat cambia muchas veces de manera brutal. Y nosotros así lo hemos confirmado este año 2010 con el terremoto y el accidente en la mina San José. O sea, uno diría que nuestra naturaleza ha hecho de Chile una suerte de laboratorio abierto de adaptación y de resiliencia. Eso que el neuropsiquiatra Boris Cyrulnik define como el resorte de aquellos que después de haber recibido un golpe logran superarlo. Bueno, en Chile la historia de la empresa ha sido una historia de adaptación y resiliencia. En la época moderna, para no ir más lejos, el gran quiebre fue el paso de una empresa protegida y volcada al mercado interno a una empresa sometida a la competencia y volcada a los mercados externos. Y esto lo hizo extraordinariamente bien. Como dicen Kogletich y Rolf Luders, la empresa chilena ha sabido adaptarse admirablemente al cambio del entorno, utilizando la experiencia tanto en sus éxitos como en sus fracasos. Ahora bien, toda adaptación tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con prácticas, con conductas, con organización, y otra tiene que ver con cultura, o sea, con convicciones, con relatos. Todo aquello que da orden, da un orden, digamos, sin el cual nuestras existencias no tendrían sentido. Bueno, esta dimensión cultural, quiero decir que es muy importante en el caso de la empresa y en el caso del capitalismo, porque como dice un muy connotado sociólogo, Luc Boltanski, las personas necesitamos muy poderosas razones morales para adherir al capitalismo. Sin esas razones morales no habría justificación para que vendamos los frutos de nuestro trabajo, o que los capitalistas trabajen sin descanso para aumentar la acumulación más allá de sus necesidades. En otras palabras, la lógica económica por sí sola no es capaz de sostener al capitalismo. Esto lo llamó el famoso Max Weber como el espíritu del capitalismo. Él lo asoció con la ética de trabajo, con la sobriedad y con la disciplina que impuso el protestantismo como camino de salvación. La relación protestantismo-capitalismo ha sido muy cuestionada, pero no así la noción de Weber que el capitalismo no puede sobrevivir si no tiene una motivación, si no religiosa, al menos espiritual. De aquí sale algo que voy a dar vuelta en esta intervención, lo que Boltanski llama la justificación. O sea, esto se trata de los valores o del relato, los motivos por los cuales las personas sienten que es bueno adherir al capitalismo y a la empresa, porque es bueno para ellas mismas y porque ayuda al bien común. Este, llamémoslo así, dispositivo de justificación tiene que ser renovado permanentemente, o sea, cada nueva etapa del capitalismo requiere un nuevo dispositivo de justificación. Y veamos concretamente el caso de Chile. Hasta los años 60 del siglo pasado, la justificación de la empresa estaba en el Estado. Mal que mal, muchas fueron fundadas por el Estado, muchos eran de su propiedad, y si eran privadas, la justificación de la empresa era muy semejante a la del Estado: contribuir al desarrollo del país, integrar el territorio, poner fin a la dependencia, en definitiva, el desarrollo del bien común. La cosa se complicó para la empresa con el triunfo de la Unidad Popular, porque con esta el Estado se volcó en contra de la empresa. Y a esta no le quedó más alternativa entonces que tomar la justificación en sus propias manos. Ahí surgió el ladrillo, ese texto programático elaborado por lo que después fueron llamados los Chicago Boys, que es el más prodigioso dispositivo de justificación del capitalismo y de la empresa chilena realizado hasta la fecha. Ese fue un relato capaz de proveer de una misión al gobierno de las Fuerzas Armadas que no digamos que nacieron con el ADN neoliberal, dar una explicación a la violación de los derechos humanos, quebrar con el modelo capitalista previo, rompiendo la resistencia del propio empresariado, justificar la privatización de las empresas y poner a la empresa en el centro del nuevo Chile. Porque el ladrillo instauró el principio
que no es la empresa la que debe adaptarse a la sociedad y al juego político, sino al revés, es la sociedad y el sistema político los que deben adaptarse a la empresa, adoptando sus prácticas y su cultura. Bueno, con el tiempo los llamados Chicago Boys se fueron trasladando desde el gobierno a la empresa, muchas de ellas recién privatizadas. Este le dio al empresariado, hay que decir, un marcado tinte ideológico. Tomaron como propia la tarea de evitar el triunfo del no en el plebiscito del 88 y lo hicieron con tal pasión que acumularon un sordo y prolongado rencor con aquellos miembros de la tribu que tomaron otras decisiones. Pero finalmente eso no pudo evitar el triunfo del no y las empresas entonces se volvieron una suerte de santuario de defensa del modelo. Las amenazas al modelo venían de tres frentes por lo menos. El primer frente era el retorno del Estado interventor que no dejaría a la empresa trabajar tranquila. Así se interpretaron, ¿no es cierto?, las iniciativas laborales, ambientales, de protección al consumidor, entre otras. Todas ellas, para usar el lenguaje de la época, eran una suerte de atentados al derecho de propiedad. La segunda fuente de amenaza fueron los trabajadores y los sindicatos. La concertación en el poder revivió el trauma de la UP, que fue el periodo cuando los sindicatos y el gobierno se aliaron para arrebatar el control de las empresas a sus propietarios. La sindicalización y la negociación colectiva, quiero decir, eran vistas como una hipoteca a la facultad de los propietarios de manejar sus empresas. Por lo mismo, si bien había que tolerarla, en ningún caso había que alentarlos. Una tercera fuente de amenaza fue la irrupción de nuevos actores en el escenario, como los ecologistas o las comunidades de vecinos. Se trataba de actores que eran completamente indiferentes a la lógica y a los incentivos económicos, que no se inclinaban, que no se inclinaban ante los informes técnicos, que no temían los tribunales, incluso daban vuelta la resolución de los tribunales y además, lo que era más irritante, eran acogidos por la prensa, por los políticos, por la opinión pública. Ahora, para evitar el desmantelamiento del modelo, bueno, obviamente que el mundo empresarial buscó aliados en el mundo político, obviamente en la Alianza, que eran pieza clave para detener las ínfulas reformistas en el Parlamento, pero eso no fue suficiente y buscaron también apoyo en la élite tecnocrática de la Concertación, que compartía con ellos la misma desconfianza ante la racionalidad de los políticos y los grupos corporativos, la misma fe en la razón técnica y, por qué no decirlo también, el mismo idioma y probablemente el hecho de venir de los mismos colegios y de las mismas universidades. Bueno, yo creo que esa élite concertacionista fue clave para reducir la desconfianza del empresariado hacia la democracia. Ahora bien, los trastornos no provenían solamente de la democracia, algunos venían también del mercado y de la globalización, como la irrupción de los consumidores. Claro, no hay capitalismo sin consumidores, eso es fácil decir, pero es más difícil asumirlo, sobre todo cuando tenemos una clase empresarial que viene de una cultura elitista, como en el caso chileno. Pero por otra parte, también aparecieron otro tipo de factores de trastorno, como fueron los nuevos estándares impuestos por la globalización. Frente al sistema político, cuando se establecían nuevas normas, había derecho a pataleo. Cuando las nuevas normas vienen de la globalización, es más difícil protestar. Y esto ocurrió en los más diversos planos, o sea, medio ambiente, protección de minoritarios, gobiernos corporativos, transparencia, etc. Ahora bien, mi tesis es que, así como la empresa chilena está orgullosa y con mucha razón de la capacidad que mostró para adaptarse a la economía de mercado, debe estarlo también, creo yo, de su capacidad para adaptarse a la democracia y a la globalización. Yo creo que, y quiero detenerme un poco respecto a esta adaptación a la democracia, donde yo creo que estamos completamente en un nuevo mundo. Primero, la relación del mundo empresarial con el Estado ha cambiado radicalmente. De una actitud de defensa ante la amenaza, digamos, de perder la soberanía en el manejo de las empresas, a una voluntad de colaboración y, por qué no decirlo, hasta de conquista.